Hoy quiero hablarles de un libro muy pero muy significativo para la historia del cristianismo a finales del siglo pasado y a principios de este, y es El conocimiento de Dios Santo, escrito por G.I. Packer. Pero antes de eso me es necesario traer datos del autor y un poco de las ediciones del idioma inglés y del español. Packer es un teólogo cristiano canadiense de origen británico en la tradición anglicana calvinista. Actualmente se desempeña como profesor de teología en la Junta de Gobernadores en el Regent College de Vancouver, Columbia Británica. Se le considera uno de los teólogos evangélicos más importantes de finales del siglo XX. El libro fue publicado en 1963 por la editorial IBP y según como él lo menciona en el prefacio a la edición del 2005 de Editorial Vida en español, este libro era una serie de artículos que se iban publicando periódicamente, que incluso ya circulaban años antes de que el mismo libro existiera. También nos deja ver que en aquel entonces Gran Bretaña era diferente. El gran deterioro moral que se evidencia hoy en día no se percibía de tal manera. No se sabía de la existencia del Islam, las computadoras, el televisor era un lujo. Inevitablemente se me viene a la cabeza un mundo a blanco y negro. Es importante saber esto y muchas otras cosas más que se nos están revelando en mi prefacio, ya que si eres de los que no lee los agradecimientos, los prefacios, las introducciones, las notas al pie, los índices y los prólogos, mi amigo, te animo a que el próximo libro que inicies no dejes a un lado estas páginas, ya que ahí encontrarás mucha información que te puede ser útil. Además, ¿quién empezaría una carta por la mitad? El libro en sí no es académico del todo, pero se usa en seminarios, cursos y clases en el área de teología propia. Es un libro magnífico, claro y confrontador, o por lo menos yo al leerlo me he sentido confrontado. Como ya se había dicho antes, el libro es una colección de artículos. Esto normalmente sucede a lo largo de la historia. Lo vemos con los sermones de Spurgeon, las obras de John Owen, los atributos de Dios de Arthur Pink, las correspondencias de Karl Barth, etc. Esta práctica es común para las editoriales, ya que estas son obras en donde se pretende conservar lo más que se pueda de un autor, por el valor y peso teológico que contienen en sí mismas. Claro que cabe resaltar todo esto con ayuda del Espíritu Santo. Regresando al prólogo, y algo que debe destacar en esta reseña y que el autor lo cita como una de sus mayores críticas son las siguientes. La primera es que la doctrina de la Trinidad no se trata en este libro, a lo que el autor responde: en cuanto a la Trinidad, no sé lo que mi crítico pensó que debía hacer después de explicar que Dios es ellos y también es Él, y que jamás debemos pensar en el singular sin el plural, y viceversa, no sea que caigamos en un unitarianismo o en un triteísmo. Lo que sí hago es dedicar el resto del libro a demostrar cómo los tres obran como equipo, trío o conjunto de tres con un solo propósito. Concretamente nuestra salvación y la perfección de la iglesia, y para mí esto sigue siendo la alternativa mejor y más bíblica. Como lo mencioné antes, el libro no es académico 100%, pero eso no le va a quitar su valor, y lo que sí hace es profundizar en cada persona de la Trinidad de una manera muy amena, pero profunda. El segundo punto es que el libro no cuenta con un capítulo sobre la santidad de Dios, a lo que el autor responde, citándose a sí mismo en la página 6 y 7 de nuestra presente edición, con lo que da fin dando a entender que la santidad de Dios es un atributo que permea todo el ser de Dios y que al pensar en un ser santo estamos pensando en la deidad inherentemente. Concordaría con Packer en este sentido, pero si se tratase de otro atributo, como por ejemplo la inmanencia o la trascendencia de Dios, que no se encuentra un versículo en la Biblia donde se diga: mira, aquí dice Dios es trascendente. Por lo tanto, es un atributo que es implícito en la deidad, pero no la santidad. La Biblia tiene mucho que decir de la santidad de Dios. Finalizando pues con las aclaraciones más significativas del prólogo, entremos de lleno al libro. El conocimiento de Dios consta de tres partes. La primera, por supuesto, es una introducción a Dios y a su conocimiento.
un conocimiento que nos podría inflar, que nos podría hacer huecos, pero no por el conocimiento en sí, sino por nuestra pecaminosidad, ya que como cristianos, al conocer algo sobre Dios, nos vemos tentados a creer que estamos más cerca de Él, que sabemos más que los demás porque conocemos cosas de Dios que nuestro hermano o hermana no conocen aún. Se hace una clara distinción entre una persona que conoce algo sobre Dios a una persona que conoce realmente a Dios. No es un tratado exhaustivo de los atributos de Dios, pero menciona atributos del ser de Dios, cabe resaltar. Si al final, después de leer esto, después de leer la primera parte, no viene a ti la pregunta, ¿conozco a Dios? ¿O conozco cosas sobre Él? Te aconsejaría volver a leerlo. La segunda es una presentación de Dios. Quiero hacer una recomendación meramente personal, y es que sería bueno que junto a esta sección del libro que estás leyendo añadieras una lectura adicional que sería Los atributos de Dios de Arthur Pink. El libro está en PDF o si deseas adquirirlo, pues ya sabes qué hacer. No es que sea indispensable, pero verás que a medida que ahondas en la doctrina de Dios con humildad, realmente empezarás a maravillarte, como lo hizo Pablo en Romanos 11, 33 al 36. Conocerás tu lugar ante Dios, ya no serás tú quien manda, como antes solía ser. Ya no eres tú quien intuye cómo Dios debería ser, sino que será Él mismo que te diga cómo es y siempre ha sido. Todo esto. Adicional a esto, Baker hace más de una cita a este libro, que ya se ha mencionado. La idea es que a medida que avances en el libro principal, que sería Los atributos de Dios, vayas avanzando también en el libro secundario. La tercera parte nos introduce en lo que sucede después de conocer y confiar en el Dios Trino. Temas tratados aquí como la adopción de Dios para con nosotros, la guía que nos proporciona, los errores en los que se incurre al creer que oímos su voz en vez de buscar en su palabra, nuestro caminar, las pruebas difíciles, la voluntad de Dios, nuestra santificación, en fin, todo lo concerniente a nuestra vida práctica como cristianos. En lo personal, el énfasis que hizo sobre la adopción en el capítulo 19 son maravillosos. Resulta extraño que la doctrina de la adopción haya recibido tan poca atención en la historia cristiana. Aparte de los libros del siglo pasado, ahora apenas conocidos, no existen obras evangélicas sobre el tema, y no las ha habido en ningún momento desde la Reforma, como tampoco antes. La comprensión que tuvo Lutero en la adopción fue tan definida y clara como su comprensión de la justificación, pero sus discípulos se aferraron en la última e hicieron caso omiso de la primera. La enseñanza puritana sobre la vida cristiana, tan fuerte en otros sentidos, fue notablemente deficiente aquí, lo cual es la razón por la que surgen malentendidos legalísticos de ella con tanta facilidad. Este libro ha sido altamente recomendado y debe ser leído por todo cristiano sincero que desee conocer a Dios. Quiero hacer una pequeña aclaración en cuanto al libro, y es que quizá piense que se ha pasado algunos detalles, como por ejemplo que Baker en el capítulo 4, el único Dios verdadero, solo habla de la idolatría en cuanto a imágenes, es decir, material. Y quiero aclarar por qué, según mi opinión. Él no habla de los ídolos simbólicos o ídolos de corazón, ya que recordemos el periodo en que se escribe este texto, la denominación anglicana de Baker, y también cabe resaltar que el principio regulador o la manera en cómo se adora a Dios no está presente en algunas denominaciones, donde claramente impera la tradición antes de lo que explícitamente diga la Biblia. Bueno amigos, hemos llegado al final de esta reseña y no quisiera irme sin antes decir que hay muchas obras que deberíamos de leer una y otra vez. Aunque en lo personal a veces la lectura de este libro se tornaba pesada y en ocasiones eterna. De eso se trata, de presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional, como dice Romanos 12:1. Hasta el próximo video.